señores, en el día de hoy a seguir conversando con mis amigos. Y tenemos un amigo que es fijo aquí que debería llamarse Conversando con Willy. En el día de hoy vamos a tratar un tema de los candidatos a la postulación presidencial en Estados Unidos y la conveniencia para República Dominicana de quién gane o no gane aquí en Estados Unidos. Vamos a tratar ese tema hoy con Willy y le damos la bienvenida en el día de hoy. Dímelo, Willy, ¿cómo Bueno, estás? Félix, gracias. ¿Cómo estás aquí conversando con mi amigo? Gracias por la invitación una vez más. Bueno, el tema de hoy es candente porque siempre hemos comparado qué es más conveniente para la República Dominicana en cuanto a la política de Estados Unidos. Y no sé por qué, porque debíamos preocuparnos por la política de nosotros. Lo que pasa es que muchas veces somos muy Claro. serviles a las potencias extranjeras y pasamos Ujú, muchas cosas y en estos momentos estamos pasando algo que vamos a debatir con algunas ujú. administraciones que no le hacen mucho caso a lo que es República Dominicana y muchas posiciones de política que después se hace represalia cuando las administraciones Ujú. ganan. ¿Qué tú crees de esto, Willy? Que yo creo que República Dominicana tiene que comenzar a pensar de política país. O sea, en Estados Unidos las administraciones cambian y sus prioridades son diferentes. Las prioridades para Estados Unidos, y hemos visto casualmente que en los últimos años no ha habido una política coherente hacia Latinoamérica y han existido políticas bilaterales, relaciones bilaterales entre los países, pero República Dominicana tiene que pensar en política país dependiendo quién esté o no esté en el gobierno de los Estados Unidos. La economía de República Dominicana, por el tema también inclusive del CAFTA RD, está muy ligada en el tema económico, el tema de seguridad regional, por el tema del narcotráfico. O sea, hay muchos temas bilaterales que son importantes, pero para Estados Unidos la política importante es su política doméstica. Entonces yo creo que República Dominicana tiene que enfocar su política país sin importar quién esté en la Casa Blanca. Lamentablemente nosotros hemos visto en los muchísimos años que la relación bilateral de República Dominicana con Estados Unidos se ha inclinado más por el Partido Demócrata, primero porque la gran mayoría de dominicanos viven en Nueva York, que es un estado y una ciudad que es controlada y ha sido liderada por muchos años por el Partido Demócrata, pero es una ciudad que hemos visto en los últimos años cómo ha ido decayendo a todos los niveles, a nivel de seguridad, niveles económicos, niveles que no habíamos visto hace muchísimos años. Entonces, políticos dominicanos, por lo menos una persona que conocemos todos es para allá en Nueva York, no le ha hecho mucho bien a esa relación, porque si nos ponemos a analizar y pensar, o sea, él representa un distrito en Nueva York, un distrito dominicano, para los intereses de su distrito. Pero sin embargo, cuando se refiere a la política nacional, la política de relación bilateral, no le ha hecho mucho bien porque cuando el Partido Republicano llega al poder, y no sé si la audiencia se recordará que cuando Espaillá llega al Congreso, su primer evento oficial que debió de asistir, que fue la inauguración del presidente pasado, el expresidente Trump, él la boicoteó. O sea, lo cual no se vio muy bien en ciertos círculos porque primero es algo que no representa la constitucionalidad, es un acto de transferencia de poder que todos Willy, asisten pero y se dice los candidatos de República Dominicana ganadores de estas elecciones apostaban más a Trump que al Partido Demócrata. En cierto caso se dice que es un uh-huh. castigo que no le han nombrado un embajador y que el jefe de negocio del curso de Estados Unidos ahora mismo no está por allá. Y es un castigo por las mismas políticas que están haciendo hacia Haití, que no ha sido muy complaciente el gobierno de Estados Unidos, del demócrata, con la República Dominicana en estos momentos. O sea, que ha tenido menos calor Exacto. que la administración de Trump para la República Uh-huh. Dominicana, que tenemos una embajadora que todavía está muy ligada Uh-huh. a lo que es el pueblo dominicano y a Uh-huh. todas las actividades participa todavía. Incluso ahora cuando vino el Sí. presidente Abinader aquí a Miami, estuvo presente en el acto. La pasada Uh-huh. embajadora dominicana, porque ahora no tenemos. Uh-huh. Sí, lo que pasa es, como te digo, las prioridades de las administraciones de Estados Unidos son sus prioridades. Para Estados Unidos, para República Dominicana, la prioridad debiera ser política país,
no importa quién esté, y esto lo he hablado con ex embajadores de República Dominicana en Washington, en mi tiempo en Washington. ¿Por qué? Porque cambian los gobiernos, y al cambiar los gobiernos cambian los presidentes de los diferentes comités en el Congreso, que son aquellos que firman, que autorizan los préstamos, las ayudas. Entonces, cuando llegan cuando llegan estos cambios y se ve tan claramente una parcialización por parte del país por un partido político, eso le hace mucho daño dentro de la credibilidad de lo que se está viviendo en el Congreso en cuanto a ayuda a República Dominicana. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Acordémonos de aquel famoso video de la expresidenta, la ex vicepresidenta Margarita, en aquel momento que hizo un video apoyando a la candidata, en ese momento la ex secretaria Hillary Clinton. Lo hizo desde su despacho vicepresidencial. O sea, mandando un mensaje como que desde el gobierno de República Dominicana se apoyaba a una candidata demócrata. Entonces no llega al poder, y al no llegar al poder se maltrata mucho la relación de República Dominicana con Estados Unidos, porque quien ganó las elecciones en ese momento fue Donald Trump, y que tenían mayoría también en el Congreso, lo cual le hizo difícil un poco al país, a República Dominicana, mover ciertos temas pero también tenemos que hablar de la llamada de Pompeo a Danilo Medina. A Danilo Medina, exactamente. Que tuvo que paralizar su propósito de reelección. O sea, que hay intromisión de lado y lado en todas las actuaciones de la política. Pero hay que tener en cuenta, y por eso te hablaba de política país, que tú tienes que entender que cuando llegas cuando estás moviendo estas políticas, debes de mantenerte al margen de una parcialización con un partido u otro en Estados Unidos, porque sus intereses son otros, y los intereses de República Dominicana son muy de República Dominicana. Ahora el tema haitiano, que tiene mucho, se está hablando mucho y está teniendo muchos problemas en República Dominicana, es una política que la ONU y otras organizaciones quieren impulsar, esa fusión de las islas, o sea, de ambos países, lo cual es una locura. Pero sin embargo, el partido que financia mucho estas ONGs y que sigue influyendo en las decisiones de la ONU es la Casa Blanca actual, que es el Partido Demócrata. Entonces tenemos que entender por dónde vienen ahora tenemos la ley de trata esa entonces que la quieren imponer en República Dominicana, y que el presidente tuvo que, después que someterla al Congreso, retirarla de nuevo. Pero van a seguir las presiones para que la vuelva y la introduzca. Claro. Y más cuando tú tienes a un gobierno, un gobierno que está dirigido por un partido demócrata que claramente sigue financiando estas agendas, la presión es mucho más a República Dominicana para que lo acepte. Y si el presidente Abinader no se pone los pantalones y le dice, no, respete nuestra soberanía, nosotros somos el país que siempre hemos ayudado a Haití en todos los niveles, con todos los problemas que ha tenido, pero tampoco podemos hacernos cargo de Haití. Haití es un problema y un tema de la comunidad internacional, y de esa manera se debe de tratar porque es un país que no tiene infraestructura, que depende de República Dominicana para muchas cosas, pero no es una responsabilidad de República Dominicana. Entonces yo creo que en eso el presidente Abinader tiene que ser muy claro, y su administración, con lo que es la Casa Blanca actual, que tiene otras prioridades. Por eso te decía hace un momento que hay que entender cuáles son esas prioridades de Estados Unidos en su política exterior y cuáles son las prioridades de República Dominicana en su política interna. Y de esa manera tiene que verse, porque las administraciones en Estados Unidos cambian, y en muchas te van a favorecer el Partido Republicano, en otras te va a favorecer el Partido Demócrata. Pero acordémonos que quien da la amnistía en el 86 fue un presidente republicano, que fue Reagan. Quien hace el tema del CAFTA-DRD fue el expresidente Bush en su momento. Entonces, lo que te quiero decir con eso, que ha habido afinidad, mucha afinidad con el Partido Republicano por parte de República Dominicana y su política, que no ha sido completamente negativa. Entonces, por eso te hablaba de que tenemos que pensar en política país, cuál es nuestro interés dentro de una política en Estados Unidos que tienen otros intereses, en la cual, como te decía, hace muchos años que no tiene una política coherente hacia la región. Sí, pero República Dominicana siempre ha sido más afín a lo que es la política del Partido Demócrata que del republicano. Aunque tú dices que más no ha beneficiado el republicano. Pero allá en República Dominicana son más los dominicanos más afín al Partido Demócrata. Y eso quizás... Pero es como te decía, lo que pasa es que la gran mayoría residen en Nueva York, que es un estado demócrata, y se ha manejado esa política de esa manera.
Acuérdate que cuando se habla de temas de República Dominicana en Estados Unidos, como Semana Dominicana, es en Nueva York y en Washington. O sea, es así. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de dominicanos en el exterior viven en Nueva York. Y el reflejo es ese, pero la gente tiene que detenerse a pensar a veces cuáles son esas mejorías, las políticas que se están aplicando, están mejorando por lo menos tu vida en los Estados Unidos, estás mejor que hace 2 años, que 3 años. O sea, ese tipo de cosas se tienen que analizar para que la gente pueda tomar, pueda hacer o actuar de una manera más participativa, con mejor información sobre su futuro político. Y ya Entonces, somos dos millones ese es el cuatrocientos gran mil tema. aquí en Sí, Estados claro, Unidos. O sea, en el claro. exterior completo, pero una gran mayoría en Estados Uh -huh, Unidos. Que ya estamos influyendo uh -huh. mucho en lo que es la política local y la política de República Dominicana. Porque la Junta espera Definitivamente. tener 1 millón de inscritos para estas elecciones, que no creo que llegue, pero va a llegar cerca. Y lo que pasa es que nosotros, o sea, somos un país, o sea, los dominicanos somos una clase interesante en el sentido de nuestros valores. Nosotros tenemos valores católicos, cristianos, nosotros en su gran mayoría. Y mucho de eso va muy afín con el Partido Republicano y la parte del conservadurismo que llevan. Entonces yo creo que por ahí hemos visto en estos días convenciones, el CIPAC en Washington de los conservadores. Ya hemos visto que el presidente Biden no se ha lanzado, pero se piensa lanzar. Y ya vimos también a Williamson, una demócrata que anunció que quiere ir por la candidatura del Partido Demócrata, y así saldrán otros. Entonces yo creo que lo importante del proceso ahora es ver qué están ofreciendo esta gente, qué están vendiendo para el futuro de no solamente Estados Unidos, sino ponerle atención a lo que puede hacer el tema de la política exterior para la República Dominicana, el tema de la seguridad regional, tema migratorio, tema de remesa, temas de económicos por los tratados de libre comercio que existen. O sea, todas esas cosas hay que mirarlas en cuanto a qué es lo que es y será más provechoso para el país. Por eso vuelvo y te recalco el tema de que tenemos que ver esa relación bilateral con Estados Unidos desde el punto de vista país, no desde el punto de vista partidario en los Estados Unidos, porque los partidos cambian y lo que hacen es, como yo te decía, que las cosas se le pongan más difícil al país si comenzamos a hacer, como en el caso de la expresidenta, política y campaña, perdón, a políticos en Estados Unidos de una manera abierta, porque o sea, como vicepresidente, como canciller, tú abogas por una política de país, no una política partidista en otro país como Estados Unidos. Sí, pero hay muchos funcionarios que abogan por la política de aquí porque muchas instituciones, como tú dijiste anteriormente, están financiadas por el gobierno de Estados Unidos y tienen que responder a esas políticas, sea cual sea. Ellos, por ahí es que vamos. Eso pasó con la ley de trata, va a seguir pasando con muchísimas otras posiciones, incluso del mismo canciller de la República, con una posición que es la misma más o menos de participación ciudadana. Y así va a seguir pasando en República Dominicana porque los intereses a favor de Haití, a favor de muchísimas políticas de Estados Unidos, están enquistadas en instituciones financiadas por el mismo gobierno de Estados Unidos, Sí. valga la redundancia. Sí, sí, sí. Y esa es la realidad. Por eso yo te decía lo importante, la importancia de entender ese dilema, esa dinámica, porque muchas de estas ONG financiadas por USAID y otros departamentos, el Departamento de Estado, es con una agenda clara. O sea, agendas de que decir, bueno, te pongo un caso, a mí me pasó una vez que queríamos hacer en El Salvador un debate con legisladores para cuando tenían las elecciones de la legislación del Congreso. Y una institución, una ONG, nos había hecho un acercamiento para que hiciéramos y produjéramos ese debate. Yo había producido otros debates presidenciales y vicepresidenciales allá. Pero entonces la única condición era que dentro del debate de los candidatos por lo menos a legisladores en provincias importantes tendrían que ser mujeres. Y yo le dije, bueno, o sea, esa no es una decisión que yo la tomo, o sea, yo no le digo a los candidatos, miren, usted tiene que participar porque sea mujer o hombre, o sea, es la única manera que lo iban a financiar, o sea, si no existían
en ese momento candidatas mujeres para la legislación en ciertos estados, yo no podría fabricarlo. Pero es la única manera que ellos querían hacer un debate. Entonces, Porque la ese institución tipo de era para cosas. proyectar la mujer. Exactamente, pero eso no es, para mí, eso no es un tema importante en ese momento porque no existían. O sea, yo no puedo decir, ir a una provincia y llegar y decirle, miren, fabríquense una candidata mujer para poder tener un debate legislativo, ¿me entienden? Entonces yo creo que ese es uno de los problemas graves, porque la idea es que si vamos a ser participativos e inclusivos, se tiene que comenzar a desarrollar ese tipo de personas, no forzártela cuando no existen. O sea, terminamos no haciendo el debate porque no habían candidatas mujeres. Entonces, si no habían mujeres, no se podían hacer, porque de la única manera que ellos querían hacerlo era si habían candidatas mujeres, algo que yo no podía fabricar. Entonces, ese es el tema con estas agendas. Y tenemos que tener eso claro. Sí hay mucho dinero que el gobierno de Estados Unidos está invirtiendo en esta agenda de diferentes, o sea, género, todo esto que Eso se de está la moviendo en Estados LGBT Unidos. que nos lo quieren imponer a la Eh, fuerza en la esa- República Dominicana. Exactamente. Entonces, eso es muy peligroso. Es muy peligroso y es la parte donde los países tienen que entender, es decir, si somos inclusivos, pero al mismo tiempo nosotros nos manejamos por el mérito. Si usted tiene su mérito profesional de lo que sabe hacer, le vamos a dar las oportunidades, porque la cuestión es que exista una igualdad también de oportunidades. Yo te puedo dar un ejemplo mío, o sea, yo cuando estuve en la cadena CNN, que era miembro del Consejo de la Diversidad, como existe en esa empresa tan grande, a mí hicieron un video interno sobre el tema de la diversidad dentro de la empresa y me fueron a entrevistar y yo le dije, no, yo obviamente, claro que creo en la diversidad porque es un país diverso y hay muchísimas nacionalidades y minorías y mayorías, pero yo lo que no creo es y me sentiría muy mal si el trabajo de ejecutivo que yo tengo en una empresa lo tengo porque yo soy diferente, no por mi capacidad profesional, que yo haya ido a la universidad, que me haya ganado todos los premios a nivel internacional que Porque me he hay ganado por mi cuotas trabajo que muy fuerte. cumplir. Exact, exactamente, yo en eso no creo. ¿Por qué? Porque eso le quita el mérito y le quita la iniciativa y el incentivo a los demás de querer esforzarse. Entonces te conviertes en una cuota y tu esfuerzo profesional por llegar a hacer lo que quieres hacer no cuenta para nada. Entonces ese es un tema que a mí me pasó esa experiencia, pero es algo que esta administración está financiando ampliamente. Y por eso yo digo que tenemos que mirar nuestra política en República Dominicana como una política país, no una política pendiente a las prioridades que tiene la administración en Estados Y Unidos. no cree que esa prioridad la tienen todos los partidos cuando llegan, que es institucionalizada en Estados Unidos y que no tiene que ver con un partido ni el otro, porque las instituciones no varían. Se quedan ahí, La cambian la cosa y burocracia, sigue la la política igual. burocracia, ya, la, la burocracia no cambia. Mucha de la burocracia no cambia, por lo menos en Estados Unidos. Pero sí lo que cambia es el liderazgo en la Casa Blanca que maneja esa burocracia. Porque te pongo un ejemplo. O sea, muchos de estos programas en la administración pasada se dejaron de financiar y pararon. Porque la administración pasada decía, no, yo quiero que la gente se le dé el mérito. Si usted llega por mérito, llegó. Porque es lo que andamos buscando, que usted se desarrolle y tenga las posibilidades de llegar a donde debe llegar. Y en ese momento se paró mucho, pero llegó esta administración y cambió todo eso y todo se ha convertido. O sea, el otro día mirando una conferencia de prensa donde de la Casa Blanca, donde la secretaria de prensa de la Casa Blanca decía que tenían el gabinete más diverso, que tenían personas de todos los géneros y X y Y. Y yo decía, si ese fuera el, uh, si ese fuera el paradigma de lo perfecto que fuera, nosotros tenemos ahora la crisis económica más grande de muchísimos años, la crisis migratoria más grande en la historia, una crisis de políticas, o sea, tenemos crisis inmensas. Entonces, tener un gabinete diversificado a nivel de género no quiere decir que sea efectivo. Es lo mismo que ser la persona que la va a reemplazar a ella como secretaria de prensa, porque ahora sale, cuando hicieron el anuncio, el anuncio no lo hicieron por el mérito, hicieron el anuncio porque la persona era de LGTB, que era esto, que era lo otro. O sea, chequearon todos las El pedigrí. cajitas, como dicen, de la agenda.
Pero la pregunta a ella, que no pudo contestar, que es usualmente la que se le hace, ¿es esta persona efectiva, profesional en lo que tiene que hacer? Porque, o sea, eso es lo que todo busca. Lo que pasa es que se ha hecho ahora la narrativa sea básicamente de eso. Es igual que el tema de la United Airlines, la aerolínea de United, que hizo un anuncio que para el 20, creo que era 2030, algo así, 2029 o 2030, de que el 50% de sus pilotos tenían que ser mujeres. Y yo digo, yo no tengo, o sea, yo no creo que el que se monte en un avión se monta diciendo, déjame ver si el piloto es hombre y la copiloto es mujer, La o supuesta viceversa. O cuota sea, esa yo que yo creo que nunca el he que se estado de monta en, acuerdo. o ¿Entiendes? sea, lo que pasa es que uno quiere que si tú te montas en un avión, que llegues seguro al otro sitio. No te importa que sea hombre, mujer, lo que sea, pero te lo quieren meter por los ojos como que y lo que nosotros tenemos que decir y entender es que esas políticas, aunque son buenas en la inclusión y todo el tema, pero hay un tema de responsabilidad también, y más en líneas aéreas, donde tú pones o sea, la vida tuya y la de tu familia en manos de personas que tú esperas que sean las más capacitadas. Y ese es el Entonces, gran debate que se vive aquí en entonces, Estados Willy, Unidos con ese en tema. conclusión, nosotros tenemos que aplicar el derecho que tenemos a soberanía en el país y que la Constitución de la República Definitivamente. no da ese derecho. Y tratar de tener políticas que nosotros podamos manejarlas sin tener que un país extranjero nos esté imponiendo su agenda, como nos hace siempre, y Uh -huh. tengamos los pantalones suficientes para tomar decisiones que no tengan que ver, aunque estén en contra de, de las políticas extranjeras y estén a favor de la política para la República Dominicana. Yo creo que esa es más o menos la Definitivamente, conclusión que tú porque consideras de eso para esa, es la, concluir. esa es la conclusión. Esa es la conclusión, porque en realidad nosotros tenemos una soberanía como país y hay que defenderla. Y estamos dispuestos como país, República Dominicana, a sentarnos, negociar, hablar por el beneficio y las mejores políticas para el país. Pero hay que verla desde ese punto de vista, Félix. Bueno, pues entonces aquí terminamos con la conversación de este tema con Willy Lora y Félix Uriel.